un poquito asustado que no hayan captado bien la idea del tema de las pérdidas regulares. Y vamos a terminar con pérdidas singulares, ¿ya? La próxima clase, lo mismo. Ya ahí nos vamos a meter directamente con ejercicios de pérdida de la ecuación de la energía, considerando pérdidas tanto regulares como singulares. Y, y vamos a hacer nuevamente ejercicio. O sea, vamos a hacer los ejercicios y vamos a continuar con la materia, ¿ya? Y la siguiente clase, la del día miércoles, si mal no recuerdo con el programa, nos tocaría solamente ejercicio, solamente práctica, y la siguiente clase sería la prueba de diagnóstico, ¿ya? Así que vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Alguna duda antes de partir? Por mi parte, no, profesor. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha bien? ¿Estamos ok? Sí, profe. Ya. A ver. Vamos a hacer primero un ejercicio que mide la presión puntual dentro de una red, ¿ya? Entonces, el ejercicio es el siguiente. No lo voy a escribir el enunciado, escríbanlo ustedes, capten lo principal para que no tengan que escribirlo completo, o bien se los puedo subir después mejor, se los comparto en el LMS, creo que eso es mejor. Dice lo siguiente el ejercicio. Para la sección de la tubería mostrada, que la vamos a dibujar a continuación, no, está muy delgada ahí. Ahí. Igual que delgada, pero no importa. Así es la tubería. Muy linda no quedó, pero creo que se entiende. Ahí. ¿Ya? Entonces dice, para la sección de la tubería mostrada, calcule el valor de la altura H de la columna de mercurio si la presión de la tubería es de 137.200 pascales. En este punto, que es el punto, lo vamos a llamar punto A, ¿ya? Está conectado a un manómetro de mercurio en forma de U. Muchos tienen que haber visto este tipo de problemas en... Uy, está muy fino esto, ¿eh? Ahí sí. Ahí. Esta sección entonces no existe. Hay una abertura ahí, ¿cierto? Inicialmente, en este manómetro de mercurio, cuando no hay presión dentro de la tubería, cuando no hay flujo, obviamente este manómetro lo que hace es que tiene mercurio dentro, lo que lo vamos a denotar de color rojo, ¿ya? Tiene mercurio que está en equilibrio. En ambas secciones, que vamos a escribir aquí cuáles son los puntos de interés, que tenemos el punto A de interés, ¿cierto? Que es donde vamos a medir la presión. Tenemos el punto B, ¿cierto? Tenemos el punto C y tenemos un punto D por acá, que está ahí. Inicialmente, cuando no hay flujo dentro de esta tubería, obviamente el mercurio se encuentra en equilibrio dentro de este manómetro en forma de U. Ahora fíjense que lo relevante de la figura es que en el punto D, ¿cierto? Está abierto el manómetro, ¿ya? Recuerden la clase anterior qué significaba eso. Luego, cuando se hace correr el agua por esta tubería a presión, hay una cierta presión en el punto A, ¿cierto? Recuerden cuando vimos el tema de líneas de energía que nosotros dentro de una tubería conectábamos el manómetro, que eran manómetros eran piezómetros verticales, ¿cierto? Y que alcanzaba una columna de agua, lo recordarán, y esos piezómetros, perdón, estaban abiertos en la parte superficial. Entonces ahora estamos midiendo la presión en el punto A, y lo que va a pasar al comenzar a medir la presión en este punto A es que el fluido que está dentro de esta tubería, que está corriendo por la tubería, va a generar que
el mercurio se desplace, ¿ya? Porque obviamente el fluido que viene desde la tubería, en este punto, se va a incorporar acá. Y así como viene, como era el caso cuando vimos la clase anterior, la línea de energía, ¿cierto? Y el agua llegaba hasta un cierto nivel que denotaba la presión piezométrica, acá va a pasar lo mismo. Y va a entrar en contacto el fluido con el mercurio y lo va a desplazar. ¿Y cuánto lo va a desplazar? Lo va a desplazar, lo voy a borrar acá, esto, ahí. Ahí. Lo va a desplazar una altura h, que va a ser el diferencial de alturas entre el punto B, que ahora el punto B lo vamos a llamar este nuevo punto de equilibrio, ya en el primer tramo del manómetro, y el punto D. Entonces la altura h es la diferencia entre D y B. ¿Queda claro esto, lo que les acabo de plantear? Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo eso, por favor? Quedó clara la parte de que cuando no hay agua dentro de la tubería, esto está en equilibrio, ¿cierto? Y están al mismo nivel el mercurio en ambos tubos, porque es un tubo, un único tubo en realidad, que tiene forma de U, ¿cierto? No sé cómo explicarse en realidad, pero es un tubo en forma de U, ¿no? Y se llena, se le echa mercurio dentro, y obviamente en ambas ramales verticales del tubo, ¿cierto? Está el mercurio al mismo nivel. Uno, el tubo, o la sección izquierda de este tubo, ¿cierto? El ramal izquierdo está conectado a la tubería y el ramal derecho está al aire libre, ¿ya? En esta parte, acá. Aquí está en contacto con la atmósfera. Luego, cuando hago fluir un líquido por esta tubería, ¿cierto? Se va a incorporar dentro de este ramal, acá, ¿cierto? Se va a incorporar dentro del ramal 1, por así decirlo, y va a entrar en contacto con el mercurio y lo va a desplazar. ¿Por qué? Porque el líquido viene a presión. Entonces lo va a desplazar, lo va a empujar, por así decirlo, al mercurio. Y al empujarlo, lo va a desplazar hacia este nuevo punto de equilibrio que está más abajo en el ramal 1 y está más arriba en el ramal de la derecha. ¿Cierto? Y el diferencial entre las superficies libres del mercurio en ambos ramales es H. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces tenemos esa altura H. Luego, voy a borrar aquí algunas cositas. Esta. Luego, el diferencial de altura entre el punto central de la tubería, porque yo tengo que hacer, insisto, este análisis desde el punto del eje de la tubería, desde el punto central, ¿ya? Porque en estricto rigor para nosotros, creo que se los dije en alguna clase, alguien me hizo la pregunta de que si la presión era igual en toda la sección interna de la tubería. Yo le dije, si lo vemos desde el punto de vista hidráulico, sí, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la mecánica de fluido, no, ¿cierto? Porque si la gravedad está para acá, obviamente la presión es distinta en ese punto que estoy dibujando en rojito, acá, ¿cierto? Porque hay mayor masa de fluido. Pero eso ya es un análisis que en la hidráulica es irrelevante. Nosotros consideramos que en hidráulica la presión de la tubería es igual en toda la sección, ¿ya? Porque no es mucha la variación, digamos. Pero sin embargo, siempre lo vamos a considerar los análisis de velocidad, que lo vamos a ver también más adelante, velocidad, el análisis de la presión y el análisis de la cota, ¿cierto? Siempre va a ser con respecto al eje de la tubería. Por ende, la distancia entre el punto A, que está en el centro de la tubería, hasta el inicio de esta altura h, ¿cierto? Es de 0,825 metros.
¿Ya? Lo voy a escribir de nuevo porque parece que sea un poco feo. Es 0,825 metros. Dice que hay que calcular, la duda es el valor de la columna H de mercurio. H de mercurio es el valor que necesitamos calcular. Si la presión en la tubería, o sea, la presión en A, es 137.200 pascales. ¿Estamos? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Calcular la altura de mercurio, esa altura H, ¿cierto? Cuando la presión en el punto A es 137.200 pascales. Acá. P sub A. Profe, Pascales. Dígame. el 0,825 es la altura del A al B inicial. Esa, es que en realidad no es el B inicial, ¿ya? Porque el B inicial está por aquí entre medio del H. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando haga la presión, el fluido que está dentro de la tubería, cuando se incorpore y empiece a ser fluido, lo va a desplazar desde el B inicial a este B final, por así decirlo, una altura H medio. Porque desde el punto D inicial, que estaba por acá, ¿cierto? Ahí, hasta el D final, es otro H medio. Y la suma de esos H medios, tanto para abajo en el primer ramal como para arriba en el segundo, es la altura H. ¿Ya? En realidad el 0,825 es la diferencia de altura entre el punto A y el punto B final, por así decirlo, ¿cierto? No sé si se entiende acá. Ahí. Es ese. El 0,825 es la diferencia entre el punto A y el punto D. ¿Estamos? Entonces, para resolver el problema, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo lo plantearían para resolver esta situación? El punto C está ubicado acá por si acaso. A la misma altura del punto B. ¿Ya? Punto B y punto C son exactamente las mismas alturas. Profe, hay que considerar las pérdidas que tiene también, ¿o no? No ¿No? estamos considerando pérdidas. No. Ah, ok. No, porque de hecho no hay información de pérdidas, pues no les di ningún dato de pérdida. Lo que pasa es que aquí no considera las pérdidas, ojo, Matías, porque esto está en un equilibrio. O sea, está pasando el fluido en la tubería arriba, ¿cierto? A una cierta velocidad, a un cierto caudal, qué sé yo, pero en el manómetro la idea es que se desplaza, hay un breve lapso de tiempo donde hay un movimiento del mercurio, ¿cierto? Donde se está desplazando, pero después llega a un equilibrio. Entonces, al haber equilibrio, no hay pérdida. Recuerden que las pérdidas regulares dependen del caudal dentro de este manómetro, ¿cierto? Y ahí no hay caudal porque va a estar detenido. Entonces podríamos considerar la presión ejercida por el agua y además la presión de mercurio. Podríamos partir por eso, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿cierto? Hay que considerar las Por ahí. presiones. La Sí. presión. Las presiones que están ejerciendo, en este caso, los fluidos, dentro del manómetro. Aquí ya no hay que pensar derechamente en la tubería principal de arriba. Hay que pensar en las presiones que están ejerciendo, ¿cierto? Lo líquido dentro del manómetro. Entonces, Profe, ¿cómo medirían ustedes la presión? O sea, la altura H. Dígame. profe, habría que hacer como un eje imaginario abajo, Ya, igualar la presión absoluta de la derecha con la presión del líquido de la izquierda más la presión del mercurio de la izquierda. perfecto. Eso es, Sí, sí. exacto. Eso es, don Emilio. Ahora el punto es, ¿dónde nos damos ese eje imaginario? Abajito, pu. ¿Exactamente dónde? Eh, abajo, en la línea que está más abajo, donde está la U, por así decirlo, la parte de abajo de la U. Es que lo que pasa ahí es que ahí en el punto B donde está el mercurio, está un poquito más arriba que No, esta no, pero parte yo de abajo. digo en la parte, en ¿Acá? la abajo de B, sí, ahí. Ya, es que ahí hay un problema que usted no está considerando.
que cuando quiera calcular la presión que ejerce el peso del fluido, usted no tiene esta altura. Entonces tendría que ser donde está la altura de 0,825. Acá. Va. Aquí. Sí, porque tiene ese dato, ¿o no? Ya, pero yo necesito calcular la altura h. Y si yo considero ese punto, Es que no voy ahí a... tendría h medio, ¿o no? No, no, porque este punto, el del 0,825, llega al punto D. Ahí. Y h medio está abajo de eso. H medio está entre este punto y ese punto. Ahí, entre el diferencial entre esas dos líneas horizontales que acabo de dibujar en negro. Entonces el equilibrio, efectivamente, pero mire, lo voy a guiar un poco. Efectivamente, como usted dice, el equilibrio se hace en una línea horizontal. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la primera clase, cierto? Cuando vimos el experimento Torricelli, por ejemplo. Que uno decía que la presión en la superficie libre, este estanque donde está el mercurio, era igual a la presión en la misma línea dentro de la pipeta donde tenía esa columna de mercurio gigantesca. Siempre se hace en una línea horizontal. El tema es elegir cuál es la mejor línea horizontal. Profe, Dígame. ¿no queda mejor entre el punto B y el punto C? Exacto. Aquí. Profe, para calcular la altura podríamos ocupar principio de conservación de la energía, pero solamente la potencial. Que por ahí va la cosa. Exacto. Sí, pues. Ah, ya. Al final, bueno, yo se lo voy a explicar de forma más sencilla, pero efectivamente es conservación de la energía. B cuadrado partido por G, que siempre cuando pongo medio me pierdo. B cuadrado partido por 2G más presión partido por peso específico más Z, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a hacer con respecto al punto B y al punto C iguales cotas y no hay velocidad. Por lo tanto, vamos a trabajar solamente con presiones, ¿ya? Pero mejor no meterse en ese desarrollo, porque este tipo de ejercicios donde no haya velocidad, ¿cierto? Y donde utilice la misma línea para las cotas, lógicamente vamos a trabajar solamente con presiones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es un equilibrio de presiones. Y como bien dijo la compañera, no vi quién era. Chuta. La presión en B va a ser igual a la presión en C. Ese es el equilibrio, ¿ya? Ahora fíjense que la presión en B, ¿quién la ejerce? La ejerce esta columna H de fluido, que en este caso nosotros vamos a considerar que es agua, que no les dije es eso, aquí escurre agua, ¿ya? Entonces la presión en B, aquí, vamos a tener presión de agua, ¿cierto? Que va a ser la columna de agua entre el punto A y el punto B. Toda esta columna es agua. ¿Y qué presión más voy a tener? Presión B lo voy a escribir aquí mejor, ¿cierto? Va a ser presión del agua. ¿Y qué otra presión más? ¿Hay algo más que aporte la presión en el punto B? ¿En esa línea? La presión de agua, la La de... presión del agua, profe, la del mercurio también parece, ¿o no? La presión del agua, ¿cierto? O sea, la presión en A, perdón. Aquí, en el centro de la tubería, tenemos una presión A, que es 137.200 pascales, y además de eso, tenemos lo que yo les decía. Tenemos una columna de agua, que por su peso está ejerciendo también presión en B. Está aportando la presión en el punto B. ¿Tenemos alguna otra presión en que sume a B al punto B? No tenemos, ¿cierto? Solamente esas dos presiones. Luego la presión en C. ¿Quién aporta a la presión en C? la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Qué más? La columna de mercurio. La columna de mercurio, ¿cierto? Entre D y C, que tiene una altura H, ¿cierto?
¿Tenemos alguna otra presión? Profe, tenemos disculpe, es presión ¿Sí? de agua en la segunda línea, es presión de agua, presión atmosférica es igual a la presión ¿qué? ¿Presión en B? ¿O presión en H? Aquí. Esta presión en B. Aquí, presión B. ¿Sí? Estamos, Ah, no, estamos ahí va. sí, estamos descomponiendo esta. Y ahora Ah, vamos a ok. descomponer esta de acá. Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Y la presión en C, entonces, como bien dicen los compañeros, ahora es la presión de la columna de mercurio, ¿cierto? O sea, la presión le vamos a poner entre C y D, ¿ya? Que es el mercurio, Hg, ¿cierto? Más la presión atmosférica, que es la presión en D, ¿cierto? En la superficie libre del mercurio. Entonces ahí tenemos nuestro equilibrio. La presión en agua, que es la presión en A, vamos a hacer ahora la igualdad. Presión de agua, que es la presión de A, que es 137.200 pascales, más, perdón, la presión en A, que es 137.200 pascales, más la presión de agua. ¿Y cuánto es la presión de agua? ¿Cómo la calculo la presión que ejerce esa columna de agua entre A y B? Por el principio de conservación de energía, ¿no, profe? Por la gravedad. No, Sí, 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 pero no principio de conservación de energía, no. Recuerden cómo determinamos nosotros la presión de una columna de un fluido. ¿No era con la densidad? Exacto. ¿Cuánto era la ecuación? ¿Densidad por G por H o no? ¿Cierto? Pero ¿cuál es el H de esta columna de agua? El 0,825. ¿Ya? ¿Solo 0,825? Sería 0,825 más H. Po. Perfecto. Eso es presión en B, ¿cierto? Y ahora la presión en C, aquí sin espacio, voy a borrar acá. Eso es presión en B. ¿Y cuál es la presión en C? Que lo vamos a escribir a la izquierda. Ah, no, lo voy a reescribir mejor para que no vayan después. Más ρ G H más 0,825. Esa es la presión en B. ¿Y cuál es la presión en C? Sería la presión atmosférica más la columna de mercurio. Exacto. La columna de mercurio va a ser, esto es para que también no tengamos problemas, la presión en B es columna de agua, por lo tanto esta densidad es la densidad del agua, y la presión que ejerce la columna de mercurio es la densidad del mercurio, ¿cierto? Por gravedad, por la altura, que en este caso la altura entre C y D es H. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema. Esta es la presión en C. Ahora, ojo, que este instrumento es un manómetro. Lo que mide es presión relativa, ¿ya? Porque vamos a considerar que este punto A, ¿cierto?, es la presión relativa. Porque, insisto, el manómetro lo que hace es que está calibrado, ¿cierto?, para medir la presión relativa. Por eso es que inicialmente, cuando no estaba midiendo la presión del punto A, porque no había presión, porque no había fluido moviéndose, este sistema estaba en equilibrio. Lo que quiere decir que inicialmente, como había un equilibrio, la presión atmosférica del lado derecho, o mejor dicho, la presión del lado derecho era exactamente igual a la presión del lado izquierdo. Por eso es que estaba en equilibrio este sistema, donde las superficies libres de mercurio estaban en la misma línea, ¿cierto? Que nosotros dibujamos inicialmente como B y D, creo, ¿cierto? Por lo tanto, la presión atmosférica está tanto dentro como fuera de la tubería. Eso quiere decir que la presión atmosférica es cero. Por lo tanto, nuestro problema se reduce a la presión en A más la densidad del agua por G por H más
la densidad del agua por G por 0,825 es igual a la densidad del mercurio por G por H. Reordenando esto me va a quedar P sub A más densidad del agua. Perdón, Por G profesor, por 0, lo que dijo recién fue como suponer que arriba, en algún momento la presión atmosférica aportara también, algo así. o sea, es que nosotros En lo la estamos tubería de considerando arriba. inicialmente. Claro, claro, solamente está midiendo en este caso la presión relativa. Porque inicialmente la tubería, recuerden que nosotros teníamos nuestra U, ¿cierto?, conectada, y el nivel del mercurio está exactamente igual. Y aquí, obviamente, teníamos presión atmosférica porque está abierto. Por lo tanto, si está en este equilibrio, también tenemos presión atmosférica dentro de la tubería. Ah, ya. Entonces, el cero dentro de la tubería es la presión atmosférica. O sea, tenemos que suponer que esta tubería está conectada a un estanque o algo a superficie libre, donde se está transfiriendo la presión atmosférica a través de las moléculas. Luego, lo que nosotros estamos midiendo acá como presión en A es la presión relativa. Ya. ¿Ya? Entonces, sigo desarrollando. Presión en A más presión de H2 de la densidad del agua por gravedad por 0,825 va a ser igual a densidad del mercurio por gravedad por H menos densidad del agua por gravedad por H. Voy a borrar acá arriba. Voy arriba ahora. H, ¿cierto? Voy a utilizar aquí factor común. Va a ser igual a presión A más densidad del H2O por gravedad por 0,825 metros dividido gravedad por densidad del mercurio menos densidad del agua. Y con eso ustedes van a poder resolver el valor numérico de la altura H. ¿Ya? El resto es netamente, obviamente, ya métele número a esto. H es igual a la presión en A, que son 137.000. ¿Sí? ¿La gravedad en la altura se pueden cancelar o no? ¿Dónde? En altura, que se están dividiendo. Ah, pero siempre cuando Pero estuviéramos está la presión. lado. Ah, ya. O sea, usted dice, a ver, voy a rayar aquí. Usted dice esa con esa. Sí, pero ya me fijé que estaba sumando al otro lado, no se puede. Sí, pues le falta un G ahí. Claro. Voy a borrar abajo. ¿Puedo borrar abajo? ¿No está bien? Bueno, en todo caso queda grabado, así que si es que le faltó alguna cosita. Lo voy a escribir acá abajo mejor, porque si no, no va a alcanzar el espacio. H es entonces igual a 101.000. Va, ¿cuánto era? 137. 137.200 pascales, que recuerden que los pascales son newton por metro cuadrado, más la densidad del agua, que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro al cubo, por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado, por 0,825 metros, dividido 9,81 metros segundo cuadrado, factor de 13.600 menos 1000 kilogramos por metro al cubo. H es igual a 1,17 metros. ¿Dudas? Ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? Por mi parte, no, profe. Quedó claro. ¿No le quedó claro? Sí, quede claro, sí. Ah, Sí, ok. escuchamos. Sí.
Ya, ya. A ver, recapitulando. El problema era medir la presión del punto A, ¿cierto? Inicialmente, el manómetro, cuando no hay presión en A, cuando no hay escurrimiento, ¿cierto? Cuando no hay ningún fluido ejerciendo presión dentro, el manómetro en U estaba en equilibrio. O sea, quiere decir que en el ramal izquierdo, ¿cierto? El nivel del mercurio estaba exactamente igual que el nivel del mercurio en el ramal derecho. Ahora, el ramal derecho está abierto a la atmósfera, ¿cierto? Por lo tanto, si hay un equilibrio inicial, también dentro de la tubería horizontal hay presión atmosférica. Seguramente este sistema está conectado a algún estanque. Luego, cuando se aplica movimiento, escurrimiento, ¿cierto? Dentro de la tubería horizontal, se ejerce presión, se crea presión. Presión por sobre la presión atmosférica, tal que el fluido, el agua en este caso, ¿cierto? Que está en la tubería y que se incorpora al ramal izquierdo de este manómetro en U, al ejercer presión, empieza a desplazar el mercurio y lo lleva a un nuevo equilibrio, donde hay una columna mayor de mercurio al lado derecho y una columna menor de mercurio al lado izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, hicimos ese equilibrio en algún punto donde tengamos la información clara, porque un compañero me dijo, hagámoslo en el fondo de este aparatito, ¿cierto? Hagámoslo acá al fondo, pero no tengo la altura, esa altura, no la tengo. Entonces no puedo hacer un equilibrio ahí. Cualquier línea horizontal que utilicen dentro de este sistema, cualquiera, entre medio, ahí, donde sea, les va a servir. Pero tienen que tener la información. En este caso, el punto donde tenemos la información clara para poder determinar H es el equilibrio entre el punto B y punto C. Esto es importante porque les va a servir, este análisis que estamos haciendo, les va a servir mucho para hidráulica. Porque también vamos a trabajar harto con el tema de los diferenciales de altura. Entonces, lo que tienen que tener claro es que en un equilibrio, en cualquier parte horizontal las presiones son iguales. El tema es tener la información. En este caso, en el punto B y C tenemos la información porque tenemos la presión en A, tenemos la altura entre A y el punto D, ¿cierto? Acá, que es 0,825 metros, y tenemos la altura H entre el punto D y B. Luego, al lado derecho, ¿cierto? Tenemos la información de que la altura de mercurio sobre C, entre C y D, es H. Por lo tanto, tienen todas las alturas para poder desarrollar el problema. Hacen equilibrio entre el punto B y el punto C y llegan al resultado que acabamos de calcular, ¿ya? Que la altura es 1,17 metros. Súper. Hagamos otro. Ahora lo vamos a cambiar un poquito el problema. El problema es el siguiente. Tenemos una tubería vertical. Aquí sí me cuesta dibujar esto, espérense. Voy a dar vuelta aquí. No, aquí está un poco. Ahí. Ahí. ¿Ya? Tubería vertical. Y ahora tenemos dos puntos. B y A. B y A. ¿Y qué vamos a hacer acá? También tenemos otro tipo de manómetro conectado que nos va a servir ahora no para medir la presión en un punto, sino para medir el diferencial de presiones entre dos puntos. No sé si se entiende la diferencia entre este ejercicio y el anterior. En el anterior estábamos midiendo solamente la presión puntual del punto A, ahora vamos a medir el diferencial de presión entre el punto A y B. La caída en la presión. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos la semana pasada en la materia, teníamos nuestra sección de tubería y teníamos dos manómetros conectados y concluimos que, ¿cierto? La presión cae por las pérdidas, ¿cierto? Y esa era la línea isométrica. Acá es algo igual, ¿ya? Entonces tenemos ahora un manómetro que tiene esta forma.
No me quedó muy bonito, pero creo que se entiende ahí. Me quedó un poquito mejor. Lo mismo. Inicialmente tenemos mercurio en la parte superficial, ¿cierto? Que está siendo desplazado por el fluido que está escurriendo dentro de esta tubería, que vamos a suponer nuevamente que es agua. Entonces, el mercurio se va a desplazar de la siguiente forma. Ahí tenemos el mercurio. Mientras que, obviamente, el resto de la tubería va a ser el agua que se incorporó al sistema, ¿cierto?, de medición, porque estaba fluyendo, en este caso, a través de la tubería. Y tenemos este diferencial, voy a tratar de hacer lo más marcado posible, que está ahí y ahí. Ahí están los niveles de mercurio. Con respecto a un marco de referencia, vamos a ubicar cotas para poder resolver el problema. La cota, ¿cierto?, del eje de la tubería en el punto A, porque aquí estamos hablando de una tubería vertical, entonces se complica un poco. Es 1,20 metros. La cota del eje de la tubería en el punto B, ahí, es 3 metros. La cota de el nivel del manómetro en el varal izquierdo, ¿cierto? En este ramal izquierdo es de 3. Profe, es la cota con respecto a la parte de abajo de la tubería, ¿cierto? Con respecto a cualquier punto, Ya. a cualquier referencia, de lo mismo. Es 3,6 metros y en el caso del de arriba, acá, es 4,5 metros. Entonces la pregunta, el enunciado es el siguiente. Para el problema de la imagen, encuentre la caída en la presión entre A y B si el líquido manométrico posee una densidad de 750 kilogramos por metro cubo. O sea, el líquido manométrico, este líquido en rojo, ya no estamos hablando de que sea mercurio, es un tema netamente de cambio de densidad y no tiene ninguna influencia sobre el problema. La densidad de este fluido, no recuerdo qué fluido era, de lo mismo, pero la densidad de este líquido es 750 kilogramos por metro al cubo. Como vieron ustedes en el problema anterior, el tema de las densidades es un tema, sirve para el cálculo nomás, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que la densidad de este líquido tiene que ser menor? ¿Por qué tiene ese valor? ¿Por qué creen ustedes? Esto es agua, por si acaso. Este líquido es agua. Sí, porque la presión relativa del agua es 1000 po. Entonces, para ¿Ya? que lo arrastre Ya. como... Densidades, eso es todo, ¿cierto, Emilio? Es agua con aceite. Agua con aceite, el más denso se va para abajo. O sea, si la densidad del líquido fuese mayor a 1000, que es la densidad del agua, si la densidad del líquido fuese mayor a la densidad del agua, ¿qué pasaría? Que arriba. Se va para arriba el agua, por cierto, y se va el líquido para abajo. Y pierde el sentido de del manómetro, lo que estamos haciendo. ¿Sí o no? Agua con aceite. Bien, bien chiquillo. Ya, ese es el problema entonces. ¿Ya? Me está pidiendo el diferencial de las presiones entre A y B. ¿Ya? Entonces, la respuesta. El diferencial de presiones es igual a la presión en A menos la presión en B. ¿Cierto? Claramente, la presión en A es mayor. ¿Por qué la presión en A es mayor? Porque está más abajo.
No. 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 ¿Por qué podemos deducir inmediatamente que la presión de A es mayor que la de B? Por el dibujo igual, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la columna se desplazó hacia Hacia B, arriba. digamos. Claro, en dirección hacia B, por así decirlo. ¿Cierto? Hay que pensar que inicialmente el líquido rojo estaba en equilibrio. Arriba. ¿Ya? Y cuando le inyectamos presión a esto, y la presión en A es distinta a la presión en B, se desplazó como, por decirlo así, de derecha a izquierda, en esta dirección se desplazó. Lo que quiere decir que la presión en A tiene que ser mayor. Súper. Entonces sabemos que el diferencial de presión que queremos calcular es PA menos PB. Esa es la incógnita, digamos. ¿Cierto? Por otro lado, hay que hacer ahora un equilibrio para poder determinar este diferencial de presiones. ¿Dónde harían ustedes el equilibrio? ¿En qué línea horizontal ustedes harían equilibrio para poder resolver el problema? La de más arriba. En el eje ¿Cuál de sería? punto A. ¿Cuál sería la de más arriba? Donde están los 4,5 metros. ¿Por qué? Porque al otro lado es donde se va a desplazar, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué no utilizar, por ejemplo, el 3,6 metros, esa línea? Porque ahí ya no está llegando el líquido rojo. Pero si hay líquido rojo, por el de la izquierda, aquí, pues, hay líquido rojo. O sea, es que como en el otro caso tomábamos el de la izquierda porque se desplazaba hacia la derecha, aquí sería como la inversa, ¿no? Profe, ¿Sí? pero el 3,60 sería el punto mayor, ¿o no? ¿A qué se refiere con el punto mayor? Que la presión está cargada hacia ese lado. O sea, es menor ahí, que diga. En el punto B. En el punto B. No, es que el punto B, ojo, que la línea del punto B son los 3 metros, no los 360. Ojo, es difícil dibujar, chiquillo, pero el punto B es este. Ahí, y esos son los 3 metros. Esta línea, donde termina el líquido rojo, por así decirlo, es el 3,6 metros. Y esta línea de acá, donde inicia el líquido rojo, es el 4,5 metros. En honor al tiempo, lo voy a ayudar un poco. El compañero efectivamente me dijo, hagámoslo acá, en los 4,5 metros. Aquí hagamos el equilibrio. Lo cual está bien. Pero la pregunta que yo le hago, ¿y por qué no lo hacemos acá? En el 3,6. Y la respuesta es súper sencilla. Este equilibrio se puede hacer acá en el punto de 4,5 metros, si es adecuado, porque si se fijan, entre el inicio y el final, por así decirlo, de los 4,5 metros solamente tenemos líquido rojo. Solamente tenemos esa densidad. ¿Ya? Y vamos a tener que sumar una columna constante, ¿cierto? De líquido constante, por así decirlo, que es en este caso agua. Mientras que en el otro sector vamos a tener esta columna que mezcla agua con este líquido de menor densidad, que no sabemos qué es. Si lo hiciéramos en el punto de 3,6 metros, la respuesta sería exactamente la misma. ¿Ya? Tienen que llegar exactamente al mismo resultado. Pero es conveniente arriba porque tienen solamente líquido rojo en esa U invertida que queda, al nivel del 4,5 metros. Miren, resolvámoslo mejor para que se entienda. Hagamos entonces que las presiones en el punto del 4,5 metros son constantes. Supongamos que le vamos a denominar a esos dos puntos punto C y punto D. ¿Ya? Para un poco referenciarlo. Entonces, el equilibrio va a ser
que la presión en C debe ser igual a la presión en D para que exista, ¿cierto? Para que haya equilibrio, la presión en esa línea horizontal entre C y D debe ser exactamente la misma. Ahora, nuevamente, ¿cuál es la presión en C? ¿Cómo calculo la presión en C? Sería la columna del líquido más la columna de agua. ¿Ya? La distancia del líquido está, po, son Sí. 0,9 metros. Sí. Y la del agua también, ¿cierto? Que son 0,6, Ujú, ¿cierto? sí. Pero aquí hay un tema. Que acá en estricto rigor, recuerden que el líquido, lo voy a dibujar acá abajo. El líquido inicialmente, ¿cierto? Supongamos que así era el sistema, lo estamos analizando haciendo un zoom solamente a la parte superficial, a la parte de arribita del instrumento. Inicialmente, el líquido, ¿cierto? Cuando no hay presión ni en B ni en A, no hay presión relativa, manométrica, ¿cierto? No, en realidad no le voy a poner 6D porque esos no son los puntos serios. Aquí había un equilibrio, ¿cierto? Inicialmente, cuando no hay presión en A ni presión en B. Sin embargo, cuando se salió del equilibrio, cuando se ejerció presión sobre A y B, lo que sucedió aquí, voy a dejar esto un poco más abajo, ahí. Cuando lo sacamos del equilibrio, lo que pasó fue esto. Y salimos ahora del equilibrio inicial y adquirimos un nuevo equilibrio, ¿cierto? Que está ahí y llega acá, el nivel del fluido de 750 kilogramos por metro cubo, que eso es lo que estamos viendo arriba. Ahora fíjense, si inicialmente estaba más arriba, acá estaba la presión en B, y ahora la presión en B se vio que llegó a un punto más abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Creen ustedes? ¿Qué pasó con la presión en B entre que estaba sin fluido escurriendo a la presión en B una vez se hace escurrir el fluido? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo una disminución desde este punto hacia este punto? En este punto inicial, del equilibrio inicial, ¿cierto? No hay escurrimiento. Luego, en este nuevo equilibrio, hay escurrimiento. ¿Por qué disminuyó entonces? ¿Qué es lo que está demostrando eso? ¿Qué pasó ahí? La presión del agua lo desplaza. ¿Ya? ¿Pero qué quiere Desde- decir? ¿Qué pasa con la presión en B entre un estado y el otro? En B, ¿cuál es B? Ah, La presión en B. Ahí. Aquí está el punto B, dentro de la tubería. sería menor que la presión en A, po, ¿o no? Sí, pues eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el equilibrio original disminuyó después acá en altura? ¿O se desplazó en esa dirección? Sería ¿Qué porque la pasó? presión de un líquido aumentó y la otra disminuyó. Más que eso, la presión en el punto B, desde que no había escurrimiento a cuando hay escurrimiento, Disminuye igual. disminuye la presión en B. Profe, no puede haber sido que antes por así decirlo, la tubería estaba horizontal y después
si uno la ubica vertical, pasa eso al tiro. Por un tema de altura, digamos, como el punto de abajo tiene más presión, al tiro se va para arriba el líquido, ¿no? Es que supongamos que originalmente estaba vacío la tubería vertical, ¿ya? No tenía fluido, ¿ya? Estos instrumentos, en estricto rigor, chiquillos, para que sepan, porque está bien lo que dice el compañero, pero este instrumento tiene una membrana acá y está lleno con agua y con el fluido con otra densidad. Entonces se desplazan, ¿cierto?, entre un punto, se va desplazando, moviendo dentro de él, ¿no? Entonces, en estricto rigor, no es que esté ejerciendo la presión al líquido que está, no es que se esté incorporando, mejor dicho, el líquido que está dentro de la tubería. ¿Ya? Efectivamente, como él dice, el peso entre el punto B y A es lo que puede haber generado la diferencia de presiones, pero no es eso. Sino que lo que quiere decir es que el punto B, inicialmente que estaba a una cierta presión, ¿cierto?, que puede ser la presión atmosférica, se vio disminuido después cuando empezó a escurrir el fluido. Porque como vamos a ver más adelante, hay presiones relativas negativas, ¿ya? Pero lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Entonces, efectivamente vamos a hacerlo en el punto acá de equilibrio. Ahí vamos a hacer el análisis. El tema es que, como la presión en B se ve disminuida en el nuevo equilibrio, la presión en C va a ser igual a la presión en B menos la densidad del agua por la gravedad por 3,6 menos 3 metros, ¿cierto? Que es, voy a rayar encima el dibujo, así que fíjense bien, es esa columna, ¿ya? Menos la densidad del líquido por 4,5 menos 3,6 metros, que es esa columna. La presión en D, por otro lado, va a ser igual a la presión en A menos la densidad del agua por la gravedad por 4,5 menos 1,2 de altura, que es esa columna. ¿Estamos? Ese es entonces nuestro equilibrio. Tiene que ver netamente con un marco referencial. En este caso, nosotros estamos considerando las presiones en el punto C y el punto D. Por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que esté bajo esa línea le va a restar, en este caso, a las presiones del punto C y del punto D, ¿ya? Solamente por un tema de marco referencial. Por eso es que las presiones en C y en D se les resta a las presiones de los fluidos. Calculamos entonces. La presión, aquí es un poquito largo, así que voy a tener que borrar todo para abajo. Presión en D es igual, presión en C es igual a presión en D. Voy a borrar acá. Presión en B menos densidad del agua por G por 3,6 menos 3, ¿cierto? Por 0,6 menos la densidad del líquido por gravedad por 4,5 menos 3,6, que es ese, ¿cierto? 4,5 menos 3,6 es 0,9. Es igual a la presión en D, que la presión en D es igual a la presión en A, menos
la densidad del agua por G por 4,5 menos 1,2. Eso sería 2,8, ¿cierto? Déjenme verificarlo para no confundirme. No, 3,3. 4,5 menos 1,2, 3,3, nada que ver. 3,3. Sí, 3,3. Y ahí estamos, pues. Y el resto es netamente reubicar nomás los valores de la variable. Nosotros lo que queremos obtener es el diferencial entre A y B, por lo tanto es P sub A menos P sub B, ¿cierto? Es igual a densidad del agua por G, vamos a reagrupar los términos, por 0,6 menos, perdón, por 3,3, 3,3 menos 0,6, que es ese 3,3 y es ese 0,6, menos la densidad del líquido por gravedad por 0,9. ¿Ya? Que es ese. Luego, PA menos PB es igual a 1000 kilogramos por metro cubo por 9,81 metros segundo al cuadrado por 2,7 metros menos la densidad del líquido, que son 750 kilogramos por metro al cubo por 9,81 metros segundo al cuadrado por 0,9 metros. Presión en A menos presión en B es igual a 19.845 pascales, newton por metro cuadrado. Va un poco atrasado la pizarra, parece. A mí se me ve atrasado, así que imagino que ustedes también. Sí, profe. Ya, Bastante. ahí va. Ya, presión en A menos presión en B, cuando pase eso, porque como estoy mirando la pantalla donde estoy escribiendo, no veo la pantalla del computador. Ahí. Presión en A menos presión en B, 19.845 pascales. Ahí sí. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. No, profe, no me importa ninguna. En cualquier libro de mecánica de fluido e incluso de hidráulica van a encontrar ejercicios de esto, ¿ya? Son bien comunes, por así decirlo, porque es como la base para la hidráulica. Yo creo que, me parece que les dejé algún libro en el LMS, creo. Profesor, Sí, digo. el enunciado de estos ejercicios, ¿dónde los podemos encontrar? Los voy a subir al LMS, resueltos. Ah, ya vale, profe, gracias. Ya, voy a subir ambos ejercicios resueltos al LMS, los ejercicios de esta clase. Profe, en el libro, ¿Sí? disculpe, en el libro que dejó también vamos a encontrar ejercicios tipo prueba, ¿no? ¿Tipo prueba? ¿Sí, No. en el libro que dejó en el LMS? No. Muy poco prueba, o sea, tipo prueba sí. Lo que pasa es que lo que nunca voy a sacar son ejercicios textuales del libro, a eso me refiero. Pero claro, efectivamente en lo que encuentran en los libros son ejercicios acorde a la materia que nosotros estamos viendo. Sin embargo, yo acá hay muchos ejercicios que son inventados y muchos ejercicios que son sacados de muchos lados. Entonces, lo que yo les recomiendo es que en función de los ejercicios que yo hago, ustedes busquen algunos similares, para entender conceptos que a lo mejor no les quedó claro, para practicar, para lo que sea. Acá si ustedes se equivocan en ese sentido, tienen que ser súper, yo creo que lo tienen claro, pero ustedes son, o van a ser, mejor dicho, ingenieros. Ustedes no pueden equivocarse en cálculo. Entonces, la única forma de no equivocarse en los cálculos es practicar. Porque si ustedes se equivocan, van a ser castigados por eso, tanto en mi asignatura como en otra, porque no pueden equivocarse, ¿no?
Si se equivocan, se les cae el edificio, como decía un profe. Entonces, recuerden que ustedes van a calcular cosas para poder construir. Entonces, no se caigan en números, sobre todo en unidades, porque de repente les mostraría algunas pruebas de años anteriores que se mandan unos condoros dimensionales con unidades que no corresponden, que llegan a ser horrorosos. Pero bueno. Eso, ¿ya? Terminamos con el ejercicio. Vamos a terminar con lo que es pérdidas. Y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Así que vamos a irnos a la materia ahora. A ver, la clase anterior vimos el tema de la línea de energía, que ahora ya es algo que más o menos tienen bastante claro, porque acá, en los ejercicios que hicimos, trabajamos nosotros con las líneas piezométricas, que son la columna, ¿cierto?, de agua que sube en este instrumento que se llama piezómetro, ¿cierto? Esa es la línea piezométrica, el diferencial entre los puntos 1 y 2, que es como el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto?, marca el diferencial entre las columnas de agua en ambos puntos. La línea de energía está por sobre la línea piezométrica a una altura b cuadrado partido por 2g. Obviamente ya no es una línea que pueda ser graficada o vista de manera real, como en el caso de la línea piezométrica, porque es el diferencial de las alturas de agua que alcanzan estos tubos, sino que ahora la línea de energía, ¿cierto?, es una línea imaginaria, no la van a ver ustedes, pero sin embargo sabemos que existe, porque es representativa de la carga o altura de velocidad por sobre la línea piezométrica, ¿cierto? Por sobre la energía piezométrica hay una energía cinética, b cuadrado partido por 2g. Estas líneas van a ser paralelas siempre y cuando el diámetro no cambie, porque si el diámetro cambia va a cambiar la velocidad por principio de continuidad, y estas líneas o se van a separar o se van a juntar, dependiendo del caso. Lo vamos a ver en ejercicio. La línea piezométrica disminuye en este caso porque hay una pérdida asociada. ¿Ya? Hay una pérdida tanto regular como singular. En este caso solamente hay pérdida regular porque es una tubería horizontal, ¿cierto? Quizás podría haber una pequeña pérdida singular en las entradas a los piezómetros, pero seguramente debe ser muy pequeño. Por ende, ese diferencial de presiones se traduce en pérdida de carga, o mejor dicho, al revés, la pérdida de carga entre 1 y 2 se traduce en una pérdida o caída en la presión. Lo más importante de esto que yo le estoy mostrando y diciendo ahora es que con esto se demuestra el por qué cuando uno hace un diseño erróneo puede dejar una casa que esté al último, ¿cierto?, del pasaje, por así decirlo, y si yo genero mucha pérdida dentro de las matrices de agua potable, es posible que esa casa no le llegue presión de agua y no pueda funcionar la casa. Entonces, ahí viene lo relevante de esto que estamos estudiando acá, chiquillos. De que esto les va a servir a ustedes para diseñar de manera adecuada un sistema, ¿cierto?, de distribución de agua. Para no caerse en generar mucha pérdida y que no llegue presión de agua a una casa, es que ustedes están aprendiendo esto. O sea, yo se los doy como un ejemplo súper burdo, ¿cierto? No es eso lo único que ustedes van a hacer, pero es algo con lo que ustedes se pueden encontrar y se van a encontrar seguramente en su vida profesional. ¿Ya? Eso es lo relevante de esto. El análisis lo pueden leer después o ver la clase anterior donde ya lo hicimos, ese análisis, ¿cierto? De qué significan las líneas. Instrumentos de medición. Hay dos instrumentos, el piezómetro, que mide la columna de agua, que corresponde a la presión, ¿cierto?, por arriba del centro del tubo. La presión manométrica, porque recuerden que estos tubos están abiertos a la superficie. Y el tubo de Pitot, que tiene una línea horizontal, un sacado horizontal, tal que la presión, además de ejercer la presión del hecho de la presión de la columna de agua, desde donde venga el agua dentro de esta tubería, tenemos también que viene a cierta velocidad, y esa velocidad también transmite su energía, ¿cierto? Por lo cual, el tubo de Pitot, de diferencia del piezómetro, mide un diferencial de altura de agua, o del fluido que sea en realidad, ¿cierto?, igual a la carga de velocidad, a la energía cinética. Porque en este caso está midiendo esa energía, al tener esta
sección, digamos, horizontal dentro de la tubería. Para calcular las pérdidas regulares, ¿cierto? Dijimos que la pérdida regular es la pendiente de la línea de energía por la longitud de la tubería. Es súper sencillo, es J por L, ¿ya? Pero esta pendiente de la tubería, J, es lo complicado de determinar. Y hay distintos métodos. Está el método de Hazen-Williams, está el método de Ludin, Darcy-Weisbach. Hazen-Williams depende del caudal de un coeficiente C, que depende de la materialidad de la tubería, para saber cuál es ese coeficiente C, y el diámetro de la tubería. Diámetro en metros, caudal en metros cúbicos por segundo, por si acaso. Son esas las unidades, no son litros, no son centímetros, son metros cúbicos por segundo y metros en el diámetro. El C es adimensional. En el caso de Ludin, lo mismo, y Darcy-Weisbach considera, ¿cierto?, la velocidad media, que nosotros vamos a trabajar solamente con velocidad media, por lo tanto esto es b cuadrado, ¿ya? Y vamos a considerar un factor de fricción lambda, o puede ser una f minúscula también, ¿ya? Y con eso vamos a determinar las pérdidas regulares. Hicimos el análisis de determinar las pérdidas regulares o por ábaco, ¿cierto? Para el caso de, dependiendo del tipo de flujo, qué sé yo, y con ecuaciones para determinarlo dependiendo si es laminar o turbulento, que eso también está en la clase anterior. ¿Cuáles son las condiciones que alteran el flujo dentro de la tubería? ¿Ya? Hay condiciones que se generan, ¿ya? Hay alteraciones que se producen debido a distintas razones que producen mayor pérdida dentro de las tuberías, ¿ya? Creo que se los comenté en la primera y la segunda clase. Tenemos, por ejemplo, que dentro de las tuberías de una red de distribución de agua potable, ¿ya?, se genera la incorporación de biopelículas, que son adhesión de partículas, ¿ya?, que vienen junto con el agua y que se adhieren a las tuberías. El moho, por ejemplo, hongos, partículas de distinto tipo, ¿cierto?, carga orgánica que se va adhiriendo a las tuberías y que genera o hace perder, ¿cierto?, rugosidad. Puede hacerla más lisa o más rugosa. Puede ser cualquiera de las dos condiciones dependiendo de las características de la biopelícula que se adhiere a la tubería. Y eso inevitablemente va a cambiar las características hidráulicas. Porque si inicialmente ustedes consideran una tubería de PVC, por ejemplo, que tiene una cierta rugosidad, al incorporarse las biopelículas va a cambiar esa rugosidad. Y al cambiar la rugosidad va a generar mayores o menores pérdidas. Y eso va a influir sobre el funcionamiento del sistema. Tenemos la incrustación, que es cuando se incorpora, ¿cierto?, en la sección interna de la tubería, una capa de calcio, o de ferromanganeso también, o de ambas, ¿cierto?, que se adhiere y produce una obstrucción en el flujo, disminuye el diámetro interno. Entonces, así como también el tema de la rugosidad hace variar las condiciones hidráulicas, la incrustación también, porque les cambia el diámetro por el cual el agua puede viajar. Y aunque se los cambien unos pocos milímetros, las condiciones hidráulicas van a cambiar. Va a generar cambios en la presión, cambios en las pérdidas. Fíjense que las pérdidas regulares, ¿cierto?, dependen del diámetro. Si disminuyo el diámetro por incrustación, obviamente va a cambiar el valor de las pérdidas. El diámetro es inversamente proporcional a la pérdida. Por lo tanto, a menor diámetro hay mayor pérdida. Que eso es algo también, algo súper importante de tenerlo claro. A menor diámetro hay mayor pérdida. La corrosión. El desgaste que se produce principalmente en las tuberías metálicas, ¿cierto?, debido al ataque químico por la oxidación, por ejemplo. O la misma incrustación puede generar un desgaste en la tubería metálica, ¿ya? Todos han visto las tuberías de cobre, por ejemplo, cuando se ponen como un color verde, un verde pastoso, ¿ya? Y eso netamente es la acción de la corrosión, que tiene que ver con el contacto del cobre con el agua y con el aire, ¿ya? Y con el tiempo se va produciendo corrosión. La abrasión, que es un desgaste mecánico de la tubería que se produce debido al rozamiento entre las partículas sólidas transportadas. O sea, el mismo flujo del fluido, del agua, que muchas veces trae partículas sólidas, produce un desgaste mecánico en la tubería.
y que finalmente puede terminar rompiéndola con los años. ¿Ya? Y pasa, aunque ustedes no lo crean, es súper probable que pase. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. No sé si hay alguna duda hasta acá. Por mi parte, no, profe. Profe, todas estas son regulares, ¿cierto? Estamos hablando de pérdida, claro, ejerce un impacto sobre la tubería horizontal, por así decirlo. O sea, en realidad se adhiere a todas las secciones, incluso a las piezas especiales, a los codos, bifurcaciones, a todas. Pero el impacto que tiene sobre la pérdida regular, ¿ya? Porque en este caso, bueno, la abrasión es una pérdida física que se llama. La abrasión, si se produce un desgaste en la tubería que la rompa, va a tener un punto en la red donde se va a perder agua. Se va a perder masa de agua, va a disminuir, va a variar el caudal. En el caso de la corrosión, lo mismo, ¿cierto? Se va a romper la tubería de cobre. En el caso de la incrustación, disminuye el diámetro, y al disminuir el diámetro, impacta sobre la pérdida regular. Y de repente, créanme, creo que les conté a ustedes, no sé, en Coronel, una vez fuimos a hacer un reemplazo de una red, el Coronel allá en Concepción, y cortamos una sección de red y la miramos, y de verdad que estaba la mitad del diámetro disponible. El resto era netamente incrustación de ferromanganeso, porque lamentablemente la fuente tiene mucho ferromanganeso allá en Coronel. Y produjo una disminución considerable en el diámetro. Y por eso es que tenían tantos problemas de presión en ese sector que estábamos analizando. Entonces, pase. Acá hay dos ejercicios que los vamos a dejar para la siguiente clase. Ya no los voy a resolver ahora porque ahora me gustaría terminar con el tema de las pérdidas singulares. ¿Ya? Próxima clase hacemos estos dos ejercicios con pérdidas regulares. Si se me olvida, por favor me lo recuerdan en la clase. Pérdida singular. Entonces, ya analizamos el tema de las pérdidas regulares, vamos a hacer ejercicios de pérdida regular, quiero hacerlo junto con el de pérdidas singulares, así que por eso quiero terminar de ver esta materia. Al igual que para pérdidas regulares, las singulares se cuantifican mediante un coeficiente de pérdida singular. ¿Ya? En este caso, este coeficiente de pérdida singular, que se denota con la letra epsilon, o la que yo utilizo es una K minúscula. ¿Ya? Una K, netamente, que es un poquito más fácil que dibujar ese epsilon. Una K minúscula. Entonces la pérdida singular, que se denota con, insisto, yo utilizo la H subsingular, pero en muchos libros, y por eso lo copié de un libro que estaba analizando cuando hice esta presentación, lo utilizan como esta notación griega, ¿cierto? No me acuerdo el nombre, singular, que es como un sombrerito, ¿cierto? Y las pérdidas singulares totales de una red es igual a la sumatoria de el coeficiente de cada una de esas piezas especiales, ¿cierto? Del coeficiente de pérdida de esa pieza especial por la energía cinética, llevado obviamente a altura, ¿ya? Por B cuadrado dividido 2G. Hay distintos tipos de singularidades. Como les dije anteriormente, están los angostamientos, ensanches, curvas, codos, bifurcaciones, confluencias, válvulas, etc. ¿Ya? Todo eso genera una pérdida. O sea, si yo tengo un sistema... Dame un segundo que cerré la pantalla para abrir la nota. Supongamos que ahora ya yo no tengo solamente tubería horizontal. Ahora supongamos que yo tengo esto. Traigo tubería vertical, horizontal. ¿Ya? En este caso, yo voy a tener pérdida regular durante todo el desarrollo,
del escurrimiento, ¿cierto? Puede tener pérdida regular. ¿Y dónde tengo pérdida singular en este sistema? En los dos codos. Dos codos, ¿cierto? Ahí y ahí. Y estos codos, como todas las piezas especiales, traen asociado un coeficiente de pérdida singular. Todas las piezas especiales. Y es un dato entregado por el fabricante de la pieza. ¿Ya? Para poder determinar ese coeficiente de pérdida singular se determina mediante el laboratorio. Por lo tanto, es un dato que te lo entregan todos los fabricantes. Si ustedes miran la ficha técnica de cualquier, de Tigre, no me acuerdo, alguna otra, por ejemplo, las que hacen válvulas, vayan a la llave de agua de su baño, ¿cierto? La llave de lavamanos, vean la marca, y esa marca, ustedes se meten en el sistema, en internet, buscan la marca, buscan el modelo, y ese modelo trae una ficha técnica asociada. Y esa ficha técnica les va a decir cuál es la pérdida singular o el coeficiente de pérdida singular asociado a esa válvula, ¿ya? A esa llave. Los codos, lo mismo. Las curvas, angostamiento, todo, absolutamente todo trae su coeficiente de pérdida singular. ¿Por qué? Para poder determinar la pérdida total en un sistema. Entonces, esos coeficientes de pérdida acá, ¿cierto? Viene asociado a una pérdida singular. Y por lo tanto, la pérdida total entre el punto 1 y el punto 2, H sub F, entre 1 y 2, es igual a esa pérdida regular más esa pérdida singular. La pérdida regular ya sabemos cómo se calcula, J por L, ¿cierto? O dependiendo de otros sistemas, como por ejemplo el de Darcy-Weisbach, de otra ecuación como Darcy-Weisbach, tiene otra metodología para calcularlo. Y la pérdida singular es igual al coeficiente K por la velocidad al cuadrado dividido 2G. ¿Qué velocidad? La velocidad, lógicamente, a la que está pasando el fluido en ese punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el codo de abajo viene una velocidad 1, que viene asociada a un diámetro 1, pero a lo mejor en el codo de arriba viene una velocidad 2, que está asociada a un diámetro 2. Mayor, menor que diámetro 1, da lo mismo. ¿Ya? Pero obviamente por principio de continuidad sabemos que si cambia el diámetro, cambia la velocidad. Obviamente en el caso que el diámetro sea uniforme, la pérdida singular va a ser la sumatoria de los coeficientes K por la velocidad, porque como la velocidad no va a cambiar, netamente se van a sumar los coeficientes K. Entonces tenemos el caso de las entradas, ya que en el caso de la entrada de agua, que es por ejemplo cuando entra de un estanque a una tubería, que era lo que yo les decía delante, que por ejemplo cuando estábamos midiendo con el piezómetro conectado a una tubería principal, quizás a la entrada del piezómetro se produce una pérdida singular, pero en realidad son pérdidas muy pequeñas, ¿ya? Pero efectivamente las entradas producen una pérdida singular. Y fíjense que depende, ¿cierto?, de el tipo o la forma que tenga la entrada, ¿cierto?, va a tener un coeficiente de pérdida distinto. Lógicamente, mientras más redondo sea la entrada, va a generar un menor coeficiente de pérdida y por lo tanto una menor pérdida singular. Si esta entrada, por el contrario, es una pérdida recta, como el caso de la última imagen de la derecha, ¿cierto?, que está en 90 grados, va a producir un mayor coeficiente de pérdida asociado y va a producir una mayor pérdida singular. ¿Ya? Profesor, tengo una Sí. duda. ¿Por qué en el tubo de Pilot, era de Pilot, de Vitot, tubo de Vitot, ¿Sí? en vez de producir una pérdida, aumentaba la velocidad? Aumentaba la línea de... A ver, La energía relacionada a la velocidad.
por esto. Puta, se me pega esta cosa. Cuando hago eso, cuando le dejo prestar atención a la pizarra, se me pega, así que tengo que abrirla de nuevo. El piezómetro, tubo de Pitot. La velocidad, ¿cierto? Es la velocidad del escurrimiento es vectorial. En este caso se desplaza desde izquierda a derecha. Por lo tanto, el tubo piezómetro solamente va a medir la energía asociada a la presión. Y esa energía se va a transformar en esta columna de fluido, ¿cierto? Que es solamente presión relativa. ¿Ya? Se representa físicamente como esa columna de agua en el piezómetro. Sin embargo, en el Pitot, el escurrimiento está chocando contra la entrada de este tuberío. Supongamos que inicialmente, ¿cierto?, está midiendo solamente la presión relativa, pero al estar chocando el fluido contra la entrada en la tubería, está transmitiendo su energía cinética. Esa energía cinética se representa dentro del tubo de Pitot también como columna de agua. Y la diferencial, ¿cierto?, de esas dos columnas de agua entre el tubo de Pitot y el piezómetro es la energía transmitida, que es la energía cinética. ¿Me entiende ahí? Sí, sí. Es que es como que la presión se ejerce en todos lados. Entonces en el piezómetro se está ejerciendo la presión hacia arriba, ¿cierto? La presión que está ejerciendo el fluido dentro de la tubería está ejerciendo que el fluido se desplace hacia arriba porque está ejerciendo la presión hacia arriba. Acá, además de estar ejerciendo la presión, ¿cierto?, del agua, también la velocidad está golpeando, por así decirlo de una manera más coloquial, está golpeando el agua a la entrada del tubo y está haciendo que, ejerciendo una mayor presión, por así decirlo, ¿cierto?, una mayor energía, que se traduce en la columna, o el diferencial de columna entre los dos instrumentos, que es la energía cinética. ¿Ya? Ya. Gracias. De nada. Nos dio la hora, así que lamentablemente no voy a poder seguir, pero esto es cortito, el tema de las pérdidas singulares. Ya que ustedes tienen la diapositiva, les pido que le echen una miradita para el lunes y vamos a ver, terminar de ver lo que es pérdida singular, vamos a ver lo que es las presiones relativas negativas, ¿ya?, y cavitación, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio, dos ejercicios más, los dos que estaban pendientes, y vamos a seguir avanzando. ¿Ya, muchachos? No sé si hay alguna otra duda o lo dejamos hasta acá. Busquen problemas de mecánica de fluido, ¿ya? De estática de fluidos, que son los que hicimos nosotros anteriormente. Busquen en libro, no recuerdo la verdad si hay en el que lo subí, me parece que sí, sino para mandarles más, y les voy a subir los dos ejercicios que hicimos hoy día, ya escaneados de mi cuaderno, así que la letra no es muy bonita, pero cumple la función. Ya, chiquillos, ¿los dejamos hasta acá entonces? Profesor, disculpe. Dígame. Entonces la prueba de diagnóstico sigue para el 7 de abril, ¿verdad? La próxima semana. Inicialmente sí. Sí. Porque eso sería... Nos queda... déjenme ver. ¿Cómo está muy bien? 31. Nos queda la clase del día lunes. Y la prueba... tiene razón, el miércoles. Me había perdido yo. Pensé que me quedaban dos clases. Me había perdido. ¿La cambiamos para el lunes 12? Mejor, profe. Yo creo que no hay problema. Ya, Sí, profe. dejémosla entonces para el lunes 12. Así hacemos la clase del lunes 5, que va a ser materia y clase. El miércoles 7
que va a ser, esperemos, solamente práctica, pero si falta un poco de materia lo pasamos, no hay problema, pero la idea es solamente práctica. Y el lunes 12 dejamos la prueba de diagnóstico. ¿Les parece? Lo movemos una clase, la prueba de diagnóstico. Coméntenlo, por favor, no sé si tienen algún grupo de WhatsApp ustedes como curso, me parece que sí. Así que si pueden mandar ese mensaje, se aplaza la prueba de diagnóstico para el lunes 12. ¿Estamos? Ya, muchachos, nos vemos entonces el día lunes.